Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Horacio Roelli. En vez de lunes, martes. Le pedimos disculpas, ayer no le avisamos. Quedé mal yo como siempre, pero bueno, hoy día ya lo tenemos presente como siempre. ¿Cómo estás, querido Horacio? Buenos días. Querido Néstor, usted no me tiene que pedir disculpas, hace más de 40 años que me banca. Hace más de 40 años. Querido Néstor, mira, en lo personal bien, lo que pasa es que vos te das cuenta que la cosa se entra a complicar Sí, cada vez más. sin duda. Una situación muy difícil. Por un lado, el gobierno presenta un superávit fiscal, presenta el resultado fiscal al mes de junio. El acumulado de todo el semestre le da un superávit financiero de 2,3 billones de dólares. Ha convertido al tipo de cambio oficial de 1.300 pesos el dólar, son 1.700 millones de dólares. Vos decís, bueno, el superávit fiscal lo cumple. Pero cuando uno va adentro del superávit fiscal, estos muchachos han empezado a capitalizar intereses en forma alarmante. Contá de qué se trata para que la gente lo entienda, qué es capitalizar intereses. O sea, pagan los intereses al final. Las LEFI, estas letras fiscales, que lo hemos hablado varias veces contigo, Sí. las letras fiscales de liquidez, reemplazaron a la LELIC. La LELIC era una deuda que tenía el Banco Central con los bancos. Sí. Vos después, que sos un profesional en esto, hace más de 40 años trabajás en esto, lo vas a traducir mejor, pero el Banco Central de Miguel Ángel Pese, que era el presidente del Banco Central, cuando Alberto Fernández era el presidente de la República, le financiaba a los bancos por no prestar. Los bancos captaban como estas sucursales de depósitos, se daban vuelta y le prestaban al Banco Central. Esa era la famosa bomba que podía estallar, que la decíamos, sí. Esa bomba no le hicieron estallar porque la convirtieron en deuda pública. ¿Cómo hizo el gobierno para que no estallara? La pasó a deuda pública. Bien. O sea, aumentó la deuda en 40, no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación. Aumentó la deuda en 43.350 millones de dólares. La mitad era en pesos, pero en ese momento la paridad era más cercana a 1.000 pesos. Sí. Era 20,1 billones de pesos fueron las LEFI. La otra mitad fueron títulos públicos. Eso era lo que los bancos le prestaban en el gobierno de Alberto. Exactamente, le prestaban al Banco Central y el Banco Central no hacía nada con esa plata, no financió vivienda, Nada. no hizo ruta, no hizo, en la jerga se dice esterilizar, o sea, inmovilizaron esa plata. Bien. Es un encaje remunerado, lo hacían para que los bancos no se pasaran a A dólar. dólares, bien. Mirá la riquidez, y sumó al tipo de cambio oficial, cuando hizo la conversión en este gobierno, 43.350 millones de dólares. De lo cual la mitad, un poco menos de la mitad, 20,1 billones de pesos, unos 20.000 millones de dólares, eran, porque en ese momento era la paridad cercana 1 a 1, estamos hablando del 17 de julio del 2024, Sí. se convirtieron en letras fiscales de liquidez. O sea, la deuda es pública, pero que fijaba la tasa era el Banco Central. ¿Cuál es el problema? Que para los bancos, que era un año de plazo, y venció el 16 de julio del 2025. Cuando vence, los bancos, que era obvio y de manual, le dijeron, nosotros no vamos a renovar una LEFI por un año. Los bancos le ponen las condiciones. Los bancos son 10. Sí. Los 10 grandes bancos privados le ponen las condiciones y le dicen, nosotros te vamos a colocar, pero en LECAP, en letras capitalizables, que son a 30, 60 y 90 días. Pasaron de un título capitalizable, donde la tasa de interés la fijaba teóricamente el Banco Central, Sí. a otro título que se renueva cada 30, 60 y 90 días. Mirá lo que te dije la otra vez y lo que te digo ahora. El 16 de julio convirtieron esas LEFI en LECAP. Sí. La tasa que se van a pagar fue del 3,2% mensual. El vencimiento que hay de acá hasta el 31 de agosto del 2025, no el 31 de agosto del 2026, es de 41 billones de pesos. Sumaron las capitalizables, las LECAP que habían colocado antes, más las LEFI. Vencen el 31 de agosto del 2025, lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación. 41 billones de pesos. En dólares serían unos 37.000 millones de dólares. Por supuesto van a renovarlo, Sí. pero tasa marché los bancos. Los bancos te dicen, lo renuevo a tal tasa. Quiero tal tasa, si no, no te renuevo. O sea, un gobierno totalmente dependiente de la deuda, al mejor estilo de Martínez de Oz. Sí. Vos y yo peinamos canas y lo vivimos, al mejor estilo de Martínez de Oz, al mejor estilo de la convertibilidad. Para mantener esta ficción de esta paridad cambiaria de 1.300 pesos por un dólar, le exigen los bancos, 10 bancos, Viva Calla, que obviamente era francés,
el Santander, el Galicia, ahora quiero detenerme un segundo en el Galicia, si me dejas, el Galicia, el Macro, el Creicó, vos lo escuchás hablar a Heller parece Lenin, parece más comunista que vos. Sí. Yo vengo del radicalismo, nunca negué que vengo del radicalismo. Este parece más comunista que vos. Este hijo de Heller, vos lo escuchás a Heller, parece Lenin en octubre del 17. Sí. Heller, ¿sabes cuánto tiene? El 87,4%, son datos de marzo del Banco Central, el 87,4% de los depósitos que capta se lo presta al Estado en estos títulos capitalizados. El 87,4%. Viven de la teta del Estado, son los verdaderos choripaneros. Sí. Y vos lo escuchás hablar y vos decís, la pucha, mirá que un falso, un mentiroso y un banquero. Bueno, el que come el quinto, y ahora de quinto, el Superville, el City, el Patagonia, que el 80% le pertenece al Banco Brasil. Pero pará, acá hay un banco clave que es el HSBC. El HSBC, vos sabés que está acusado en el mundo y ha pagado multa. Lo que me libra a mí de acusarlo, porque ha pagado multa reconociéndose culpable por lavado de dinero, lavado de narcotráfico, trata de personas, venta ilegal de armas. Es un banco que tiene muy mala imagen y tiene que desaparecer. BlackRock, en el Banco Galicia, ese banco de la oligarquía con olor a bosta, como diría Sarmiento. Ahí están los Anchorena, Lola Lor, los Ayerza, los Brown, Federico y Armando Brown de la Anónima, Casani es el presidente, toda esa rosca oligárquica. Hoy el Banco Galicia, datos de hoy no, de marzo, porque los datos son de Banco Central, de marzo, el 34,5% le pertenece a BlackRock y a Vanguard. Te repito, el Banco Galicia, el banco de nuestra oligarquía, el 34,5%, más de un tercio del banco, sigue siendo un banco de capital nacional porque tiene el 51% que le pertenece a la oligarquía. Pero tienen que compartir el directorio con BlackRock y con Vanguard, que son dos grandes fondos. Es como que te manden a pelear a vos contra Mike Tyson y Cassius Clay en su mejor época los dos. A mí, bueno, manden a pelear a mí porque vos tenés el mejor estado físico. Manden a pelear a mí contra Mike Tyson y cuánto le puedo dar. Esto es lo que está haciendo la burguesía nuestra. Bueno, ¿qué hace? Le obligan al Galicia, pagó 650 millones de dólares a comprar. En todos los países del mundo está desapareciendo el HSBC. A comprar el HSBC, que ya no se llama más HSBC. El 30 de junio terminaron de desembolsar 650 millones de dólares y a partir del 1 de julio se llama Galicia Más. Seguramente pueda terminar siendo fusionado por el Banco Galicia, con lo cual aumenta su participación, porque los principales accionistas del HSBC son BlackRock y Vanguard. Claro. Esto es lo mismo, querido chino, que yo me vine de Tucumán y sigo teniendo el mismo sodero. Claro. Y mi mujer dice, es un tipo simpático. ¿No te parece sospechoso todo esto? Bueno, esto es lo que está pasando. Estos tipos tienen cada vez mayor poder sobre los bancos y, por supuesto, sobre el gobierno. Son los que pusieron a los 5 miembros del equipo económico, los 5. El ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werner, el viceministro de Economía, José Luis Deza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Ellos manejan la caja. Como decís vos bien, esto no maneja la economía, maneja la toma de finanzas. Y esto es lo que decís, la interpretación tuya era correcta. Ellos manejan, les interesa manejar la caja en este momento, porque quieren endeudarnos y quieren que dependamos de ellos. Han colocado títulos de deuda. Estos muchachos aumentaron la deuda en 110 mil millones de dólares, de los cuales 43.350 son por la del LIC. Cuando se fue el inútil Alberto Fernández, la deuda era de 370 mil millones de dólares y ahora es de 480 mil millones de dólares. Aumentaron la deuda en 110 mil millones de dólares. Acortaron los plazos. Te digo que al 31 de agosto vencen en pesos 41 millones. Esta es peor que la bomba que están teniendo, es para aguantar las elecciones hasta el 26 de octubre. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza, aunque lo echen a Milei después, tiene que tener un tercio de los diputados y un tercio de los senadores para evitar lo que está pasando ahora, que recién ahora la provincia, después que se dejaron manosear, que fueron felpudo del gobierno nacional, sobre todo la provincia de Tucumán, que fue felpudo del gobierno nacional, recién ahora se le pararon de mano, como decimos nosotros en Tapibijo cuando parabas el caballo de mano, se le pararon de mano. Yo quise ser yo, que como te conté una vez. Ahora estoy deformado, pero pesaba 47 kilos, ahora me sacré, gordito, bueno, pero pesaba 47 kilos cuando tenía 13 años. Escúchame, se le pararon de mano y le sacaron 2 leyes claves para ello. Una, el aumento jubilatorio, una miseria, pero que plata, porque es plata por la cantidad de jubilados que hay. Son 7.200.000 jubilados del ANSES, Tucumán tiene jubilados nacionales. 7.200.000 jubilados, le aumentás 7 millones, le aumentás el 7,2%, por eso ponen 7,2%.
y al bono que le pagan a casi la mitad de los jubilados, porque cobran la mínima, Sí. si lo llevas de 70 a 110.000 pesos y lo ajustás por inflación, eso costaba 0,7% Del del PBI. PBI, según la estimación de la Oficina Pública del Congreso. Bueno, eso no quieren darlo, y a su vez, lo que hemos hablado también contigo, la coparticipación de los ATN. Sí. Estas dos que son leyes, y que dijo que la va a vetar y la vetó Milei, pueden ser insistidas por el Congreso. Ahora se van de vacaciones, pero cuando vuelvan en agosto, están en condiciones el Congreso de insistir, porque tienen número, tiene mayoría en diputados, mayoría en senadores como para darlo vuelta. Con la mitad más uno te alcanza para volver a insistir. Pero si ganan las elecciones, no es que ganan, si logran el objetivo de tener un tercio y un tercio en diputados, un tercio en senador, no poder vetarlo. No va a existir más el Congreso. Por lo que sí te voy a decir ya, Sí. el nivel de... Claro, va a ser a la No sé, inversa, no van a ser porque, sino que va a tener número propio para el veto, van a gobernar desde el veto, que es lo que se le explica a la gente. Lo que buscan ellos no es tener mayoría ni primera minoría, lo que buscan ellos es garantizar que puedan, cuando vete el Ejecutivo, que no puedan insistir las cámaras legislativas. Ese es el objetivo. exactamente. Ahora, querido Néstor, fíjate lo siguiente. Ellos lo venden como que no lo dejan gobernar. Mirá los la patria que son. Nos están endeudando, están vendiendo todo. Vos fíjate, ¿qué dice en la semana que pasó? ¿Qué dice Manuel Adorni, el vocero presidencial? Que van a ceder en licitación Aguas Argentinas. Aguas Argentinas, detrás de eso está el grupo Mecorot. También lo preparó el anterior gobierno. Así como Pese preparó esta bomba de la ley. Sí. El gobierno anterior, con el ministro del Interior que tenía, Guado de Pedro, con 10 gobernadores, viajó a Israel para firmar un acuerdo que nunca vimos, con Mecorot. Bueno, acá tenemos cómo se plasma el acuerdo. Mecorot, la empresa israelí que está acusada de vaciar de agua potable a Palestina, Sí. una muestra más de la tortura e irracionalidad de los sionistas, va a ser socio de la Argentina porque se va a meter en aguas argentinas, va a meter en aguas argentinas nuestras. Ya tuvimos la experiencia con el grupo Suez, donde Sí. se pagaba carísima el agua, donde vos no podías pagar, te hacían juicio. El agua, que tenías un derecho elemental constitucional. Bueno, toda esta barbaridad lo vamos a repetir y con aumento, o sea, a la potencia. Bueno, y a su vez también va a dar el veriano carga. Ya lo dijo, necesitan dólares ya para poder, ancho el cálculo, que necesitan vender más cosas. Y a su vez nos siguen endeudando, porque acordate que la cosecha gruesa se acabó en junio. Sí. Quedan unos estertores de liquidar en julio y en agosto, pero debe ser la décima. Horacio, para que la gente pueda tener un panorama, todo este cúmulo de deuda es como que vos la vienen pisando, vos me decís pensando en las elecciones de octubre. Pero a partir de octubre los compromisos se hacen imposibles y esta necesidad de que ingresen dólares, ingresaron muchos dólares, también hay que decirlo eso. No tengo las estadísticas ni los números, pero seguramente la cosecha se vendió mucho más o más rápido de lo que era habitualmente, pero Exacto. como que nunca le alcanza por el nivel de endeudamiento y por la falta de dólares que tienen. Esto, por eso es una pregunta que quiero hacerte. ¿Esto es por la necesidad de pisar el dólar al precio que está? ¿Todo es eso? Para pisar el dólar, para que después convertir, como no podemos pagar, después de las elecciones y teniendo este poder de veto que acaba de decir vos en el Congreso, van a vender todo, van a vender las empresas públicas, después los recursos naturales. O sea, en la deuda, lo decía el que lo sucede a Washington en la presidencia de Estados Unidos, estamos hablando en el siglo XIX, en realidad estuvo hasta 1801, que se llama Adam de apellido. Sí. Este presidente decía, se domina a los pueblos por la deuda o por la espada. A Ucrania la quieren dominar por la espada. Sí. Lo que pasa es que le salió mal porque Putin lo venció. BlackRock, los principales financistas de Ucrania es BlackRock. BlackRock se quería quedar con su usina eléctrica, los motores de campo, los minerales raros. Y Putin le dijo claramente que no iba a reconocer ninguna deuda del Estado ucraniano. En los estados que se van a quedar hechos, no van a reconocer ninguna deuda. Y después el otro que se la arregle. Esto dijo Putin, con lo cual la refin no es plata de él, es plata de otros, que la ministra la puso ahí. Sí. Ella no va a poder recuperar. O sea que BlackRock, te da cuenta de la necesidad de saqueo que tienen. Y acá tienen todo el campo de traviesa, un pueblo que no se da cuenta, que no entiende nada de nada. Un pueblo embrutecido, envilecido por los medios. Hay pocos medios valientes como el tuyo que permiten decir esta verdad. Entonces, todos ensobrados, o por capetazo, por cobardía, por complicidad, guardan cobarde silencio.
hemos hablado del grupo Clarín, se asoció a BlackRock, porque David Martínez es socio de BlackRock, Pemex es la empresa petróleo mexicana. Pero ahora, ¿cuál es el fin último? El fin último es los recursos Quedarse naturales. con estos recursos naturales. Ese es el fin O sea, último. Todo lo que va sucediendo y se va armando es para quedarse con los recursos. Hablamos de Vaca Muerta, hablamos del litio, hablamos del agua. Digamos, ellos tienen muy clara la estrategia de decir, vamos, le hagamos creer que acá es una política económica cuando es solamente un pase financiero permanentemente. Pues vos lo ves, digamos, acá de política económica y de producción ni se habla, no tienen ninguno, sino es contarte cómo se van sacando, digamos, y esto te lo quería preguntar en los últimos minutitos. ¿Argentina es exponencial el crecimiento de su deuda desde hace cuánto estos últimos tiempos? Porque vos me decís, tenemos esta bomba en las letras, tenemos lo que debemos, ingresan dólares, faltan dólares siempre, faltan dólares, y te hablan de lo que sucede financieramente, pero económicamente y productivamente se cayeron empleos, se cae el laburo, cierran empresas. Uno anda por la calle y ve, te dicen que la inflación es por menor de 2 puntos cuando uno va al negocio de cercanía. Acá no hay chinos, pero el negocio de cercanía, y te aumentan nada, aumentan menos del 20-25%. Esta maroma, ¿a dónde va? Porque de última, si vos digas, bueno, están invirtiendo en tal cosa, la famosa RIGI, no sé cuánto habrá venido de dólares que tanto esperaban, ya pasó casi un año y no entra nada, es todo vere, bla, 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 como dicen. Exacto, mira, vamos por lo último. El RIGI va a ser después de las elecciones porque ahí van a devaluar. No quieren traer dólares. Lo dijo Larry Finn en septiembre del año pasado. En el informe mensual de BlackRock, Larry Finn dijo, por ahora no vamos a invertir en Argentina porque el dólar no evalúa correctamente los activos. Esto dijo Larry Finn en el informe de BlackRock septiembre 2024. Y lo voy a repetir, un banco donde Larry Finn, o sea, BlackRock y Vanguard son principales accionistas, el JP Morgan, que es el primer banco privado de Estados Unidos. El JP Morgan dijo ahora, en junio, que había que frenar las inversiones en Argentina. Bueno, pero por estar preparando esto que está diciendo, pero ¿dónde se tiene la deuda? Yo no soy de Cristina Fernández de Kirchner, tengo bastante reparo con ella. Creo que es una de las culpables de la situación en que nos encontramos, pero cuando ella se fue el 10 de diciembre del 2015, la deuda era de 220 mil millones de dólares, pero el 60% era intersector público. Yo estaba en ese gobierno. Sí. El 60%, teníamos todos los organismos públicos, tenemos la obligación que si tuviéramos un excedente de caja por una obra que no se hace, tenemos que comprar títulos públicos de deuda. Vos tenés una deuda de 220 mil millones de dólares, no tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional, y el 60% era del sector público. La tiene el Banco Central, el Banco Nación, los fondos fiduciarios, todo organismo público. Por lo tanto, la deuda exigible no llegan a ser 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Un país que tiene un PBI de 500 mil millones de dólares, la deuda era la quinta parte. O sea que ahí no había problema. El problema lo empieza a crear el gobierno. Macri se endeuda por 100 mil millones de dólares. Y ahí la deuda aumentó. Y después viene el inútil Alberto Fernández. No solamente acepta toda la deuda de Macri, lo único que hizo fue refinanciar el pago. No hizo ninguna quita, no investigó nada. Que lo protestaba, pibe Martín Guzmán, un marica, lo conocí personalmente. Sí. Este también podía haber sido yo, sí. Porque plaquito así, pero porque es un marica. Bueno, este muchacho, sí. Tiene 40 y pico de años, un pibito. Martín Guzmán lo único que hizo fue negociar con el fondo que en vez de ser a 3 años se lo paguemos en 10. En 3 años era imposible. Que le paguemos, pero lo pagamos en 10. Y después, con los bonistas privados hizo lo mismo. En vez de que haya un vencimiento, refinanciación, título, sin quitas, dio un plazo para capital, para pagar el capital, es cierto, para salvar el gobierno de Alberto Fernández. Por eso lo agarraron, pero nos agarraron a todos nosotros. Todo lo que no pagaron de capital, la verdad que refinanciaron el capital del gobierno de Alberto Fernández, se entra a pagar con el gobierno de este. ¿Y cómo lo hace? Lo titulariza, convierte esa deuda en nuevos títulos. Entonces vos pasaste 220 mil millones de dólares el 10 de diciembre del 2015 a los 480 mil que tenemos al 30 de junio. O sea que en 2 años multiplicó por 2 este gobierno, la deuda. Por largo 2 este gobierno, y deuda en poder del Fondo Monetario Internacional. Este gobierno, el de Macri y el de Alberto Fernández. Sí. Los tres hicieron lo mismo. Claro, o sea, los tres iban multiplicando por 2. Claro. Hasta llegar a esto. Hasta llegar a esta barbaridad. Bueno, acá hay complicidad manifiesta, esto no es casualidad. Acá
los mismos bancos son los acreedores, son cada vez más acreedores. No, los bancos Y los funcionarios, si vos fíjate lo que dice Gabriel Rubinstein, si hubiera ganado Massa, el ministro de Economía hubiera sido Gabriel Rubinstein. Gabriel Rubinstein se queja de la forma, del modo, pero no pero del dice que es lo fondo. que había que hacer. Claro. Bueno, y para despedirte, es la historia permanente. Los bancos en Argentina no son bancos, son financieras disfrazadas de bancos. Exactamente. Son financieras y que viven a costa del Estado. ¿Para qué lo creen? Sí. Ahora BlackRock quiere el Banco Nación, porque después BlackRock quiere el Banco Nación. O sea, ¿para qué querés el Credicop si ya te repito, el 87,4%? Por reemplazarlo por un banco estatal. Fíjate, Encontremos a alguien que le hayan dado un préstamo a algún productor, algún microemprendedor, alguien para comprar una casa. El hipotecario ya no da préstamo para comprar casas. Y encima te van a subir la tasa de interés, porque con esta suba, como la presión del gobierno para subir la tasa de interés, ellos suben toda la tasa de interés. O sea, que vos te financias tu tarjeta de crédito, ahora pagabas 85, 90%, vas a pagar 110, 120% anual de interés. Eso vamos a hablar el próximo lunes, quiero que me lo bajes a lo que hacen los bancos con los usuarios. Porque ¿cómo es el negocio este de que ya en la época nuestra los bancos eran para financiar? Te decían los ferroviarios, no, yo lo compré con un crédito de la hipoteca, no, yo compré esta casita con un crédito, la construí con un crédito del Nación, no, Ahora, quiero que contés cuándo los bancos dejaron de ser bancos para transformarse solamente en financiera. Amigo mío, un abrazo grande, cuídate mucho. Y esta vez no dijiste nada de San Martín de Tucumán. No te dije nada de nada, no hablé de nada deportivo porque estamos primero, por lo menos por diferencia de goles, porque perdieron 3-0 con los Andes. Bueno, pero te voy a dar los goles de las 1000 rayitas como si fueran propios. Te voy a dar la dolorosa. Quedó eliminado Talleres de la semifinal ayer de básquet, que estaba por la Liga Federal llegando a la semifinal. Tenía que ganar al mejor de 3. Perdió en Santa Fe y perdió ayer en la Leonera y quedó afuera, que es la tristeza que tenemos los tafiseños. Así que tu equipo Talleres de básquet quedó fuera de las semifinales. Mi abuelo fue uno de los que lo fundó, por lo menos lo pusieron en la comisión honoraria. Claro, muchísimas gracias. Así que bueno, nos vemos, amigos, cuídate mucho. Pasaba Horacio Robel y nuestro economista de cabecera, tiempo.